Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com. Vamos con un nuevo vídeo de biología. En esta ocasión, después de haber visto ya, continúo, mejor dicho, desarrollando lo que es la célula. Y después de haber visto la pared celular, voy a comenzar a hablar sobre la membrana plasmática. Van a ser también varios vídeos, ¿vale? Siguiendo un poquito el mismo esquema que seguí con la pared celular en cuanto a composición, funciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, el primer vídeo que voy a hacer es sobre la composición y la estructura de la membrana plasmática, ¿de acuerdo? Bien, con ya las imágenes que tenéis ahí delante, que nos van a servir para acompañar la exposición. Bien, vamos a empezar diciendo un poquito qué es lo que tenemos delante, ¿no? La membrana plasmática, que sepamos que se trata de un complejo supramolecular, ¿vale? Es lo que constituye la envoltura continua alrededor de la célula, y es la que va a separar el medio interno celular del medio externo. No pudo ser determinada, no pudo ser observada hasta la llegada del microscopio electrónico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que su espesor viene oscilando entre los 75 y los 100 angstroms. Por lo tanto, como os decía, hasta la llegada del microscopio electrónico no fue posible identificarla, ¿de acuerdo? Deciros también que por una de sus caras, lógicamente, está conectada con el mundo extracelular, y por la otra con el medio interno de la célula. También deciros que no es rígida, ¿vale? En este sentido permite tanto los movimientos de la propia célula como las deformaciones que ésta pueda tener. Es decir, se adapta tanto al movimiento como a la deformación que pueda sufrir la célula. ¿De acuerdo? Bien, entonces, visto esta primera introducción, pequeñita introducción de qué es lo que tenemos delante, vamos ya con realmente lo que es el vídeo, que es la composición y la estructura de la célula. ¿De acuerdo? Bien. Todas las células, ¿vale? Sea cual sea su organización, pertenezcan al tejido que pertenezcan, van a presentar una estructura plasmática idéntica, ¿de acuerdo? Y es la que tenéis ahí, en pantalla, en el esquema que os he colocado. Bien, fijaos que fue en el año 1972 cuando Singer y Nicholson, basándose en observaciones que habían realizado con el microscopio electrónico, propusieron una posible estructura para la membrana plasmática, y hablaron de que esta estaría formada por una bicapa de lípidos, ¿de acuerdo? A la que bicapa de lípidos, que ya veremos después cómo se encuentran dispuestos, y dentro de esa bicapa de lípidos, ¿vale?, se encuentran asociadas proteínas. Las proteínas que se encuentran asociadas a esta bicapa de lípidos pueden ser pueden estar de dos maneras: totalmente integradas dentro de esa bicapa, ¿de acuerdo?, o bien distribuidas de otra forma, irregular, parte dentro de la célula, parte dentro de la membrana y parte fuera, como estáis viendo en la pantalla. Mirad ahí lo que sería la bicapa lipídica, que ya está puesta ahí en verde, y con los diferentes tipos de proteínas que ya veremos más adelante, que pueden estar, como digo, totalmente integradas dentro de la bicapa lipídica, o bien pueden ser periféricas si alguna parte de su estructura queda hacia o bien el interior o bien hacia el exterior. ¿De acuerdo? Bueno, continuamos entonces, vamos a ir ya viendo cada una de las partes de la célula, y en concreto vamos a ver lo que sería la bicapa lipídica. ¿Quién es la forma? Bueno, como ya hemos visto cuando estudiamos los lípidos, ¿no?, en el tema de lípidos dentro de los principios inmediatos, os decía que los lípidos que van a formar parte de una membrana plasmática van a ser los fosfoglicéridos, son los esfingolípidos y es el colesterol. El colesterol solamente en las células animales, ¿vale? Fijaros que todas estas moléculas que os acabo de decir, fosfoglicéridos, esfingolípidos y el colesterol, son todas ellas moléculas anfipáticas. ¿Qué significa anfipáticas? Acordaros, es decir, que tienen una parte polar, tienen un extremo polar, ¿de acuerdo?, que sería lo que podríamos llamar también como cabeza hidrófila, y tienen una parte apolar, por lo tanto una cola hidrófoba, es decir, hidrófila, amiga del agua, hidrófoba, que no tolera el agua. Es por lo que esas moléculas son anfipáticas, es decir, tienen las dos posibilidades, las dos naturalezas dentro de
dentro de su estructura. Bien, el hecho de que tengan tanto una parte polar como una parte apolar es determinante para poder comprender cómo es la disposición de los lípidos a la hora de formar la membrana plasmática, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el hecho de que tenga las dos partes, el hecho de que sea anfipática, va a determinar que cuando se encuentran en soluciones acuosas, y cuando se encuentran con una solución acuosa, las moléculas se van a orientar de tal manera que se forme espontáneamente una bicapa, orientando los extremos hidrófilos, ¿vale? Bien, por una parte en contacto con el medio interno y otra en contacto con el medio externo. ¿Por qué? Porque en ambos casos se ponen en contacto con el agua. Fijaos bien, entended bien esto, porque esto es muy importante para poder entender lo que es la estructura o la disposición de los lípidos en lo que sería la membrana plasmática. Son anfipáticos, es decir, tienen por un lado una zona polar y por otro lado una zona apolar. Fijaos que la membrana plasmática se encuentra rodeada de agua tanto en el medio extracelular como en el medio intracelular. Por lo tanto, los lípidos, la bicapa, se va a orientar de tal manera que las partes polares se pongan en contacto con el agua, y el contacto con el agua que sería tanto en la zona extracelular como en la zona intracelular. Como estáis viendo ahí en el dibujo, en el esquema, veis que lo que serían las bolas, que es lo que representa las cabezas, se encuentran orientadas tanto hacia el interior como hacia el exterior de la célula, es decir, medio intracelular y medio extracelular. Y lógicamente disponen las partes hidrófobas hacia el interior de la capa. ¿Cómo se mantienen unidas estas partes hidrófobas? Se mantienen unidas mediante interacciones hidrofóbicas, ¿vale? Enlaces de tipo de fuerzas de Van der Waals, ¿vale? Es importante también que sepáis o que entendáis que estas bicapas se van a cerrar, ¿vale? Sobre sí mismas, ¿de acuerdo? Como veis, estáis viendo en la figura superior, para evitar ¿qué? Para evitar que lógicamente que en los extremos, ¿de acuerdo?, las colas hidrófobas queden expuestas al agua. ¿Está entendido esto? Fijaos que la capacidad que tiene de autoensamblaje, por así llamarlo, de autosellado, por así llamarlo, que tiene la membrana plasmática y en concreto que tiene esta bicapa lipídica, es importante porque si la membrana se rompe, inmediatamente se vuelve a restablecer orientándose las cabezas hacia un lado y las colas hacia otro. ¿De acuerdo? ¿Está entendido esto? ¿Vale? Es importante que conozcáis el papel que tiene la naturaleza, tanto polar como apolar, en la disposición de la bicapa. ¿Vale? Bueno, pues visto los lípidos, vamos entonces a ver cuál es el papel y la disposición de las proteínas dentro de lo que sería la membrana, ¿vale? Bien, todas las proteínas que forman la membrana, que intervienen en la estructura de la membrana, son todas ellas globulares, ¿vale? Y se encuentran, lógicamente, en una proporción menor que los lípidos, ¿vale? Las vamos a encontrar asociadas a la bicapa lipídica de distintas formas. Mirad, la primera. Hay algunas proteínas que son anfipáticas, ¿vale? Acordaos ya lo que es el término anfipático, se presentan parte polar y parte apolar, ¿de acuerdo? Entonces, estas proteínas anfipáticas van a presentar una parte hidrófoba, ¿de acuerdo? Vamos a ver, en esta zona de la proteína van a predominar los aminoácidos que tienen radicales hidrófobos, ¿de acuerdo? Y estos radicales hidrófobos van a quedar orientados hacia la superficie de la proteína y van a interaccionar lógicamente con las colas hidrófobas, ¿vale?, de los lípidos de la membrana, ¿vale? No hay otra forma. Si son hidrófobos tienen que interaccionar también con las colas de los lípidos, porque también son las zonas dentro del lípido que es hidrófoba. Entonces, como digo, presentan una parte hidrófoba estas proteínas que va a quedar sumergida en la bicapa lipídica, y van a tener también una parte hidrófila, ¿de acuerdo?, que es la que se va a orientar hacia o bien el medio externo o bien el medio interno de la célula. Acordaos que las cabezas de los lípidos se disponían tanto hacia un lado como hacia otro de la membrana, porque eran los lugares donde había agua, ¿vale? Y por lo tanto eran compatibles con las zonas hidrófilas, ¿de acuerdo?, de los lípidos. Bien, a estas proteínas, ¿de acuerdo?, se le denomina proteínas integrales o proteínas intrínsecas, ¿de acuerdo? ¿Está entendido? Proteínas integrales o proteínas intrínsecas.
Y las tenéis ahí perfectamente en el dibujo. Fijaos que hay muchas de estas proteínas que van a atravesar toda la bicapa. Ahí lo tenéis, ahí los veis en el esquema que tenéis ahí delante, ¿de acuerdo? Van a atravesar toda la bicapa, ya que van a tener una zona central que es hidrófoba, que es la que queda sumergida en la bicapa lipídica, porque es también la zona hidrófoba de esa bicapa, ¿de acuerdo? Comprendida, o que se encuentra entre los polos hidrófilos que se encuentran situados en los bordes de la bicapa. Acordaos, vuelvo a decir, la parte interna, las colas, son las zonas hidrófobas, las cabezas son las zonas hidrófilas. Por lo tanto, estas proteínas, ¿de acuerdo?, que atraviesan toda la bicapa y que presentan una parte central que es hidrófoba, se van a colocar, se van a disponer también en el centro de la bicapa porque es la zona hidrófoba, mientras que lo que sería los extremos de la proteína quedarían orientadas hacia las zonas hidrófilas, ¿de acuerdo? A estas proteínas se les conoce como proteínas transmembrana, ¿vale? Algunas de ellas, como estáis viendo ahí en el dibujo, son capaces de atravesar la bicapa incluso en más de una ocasión, ¿vale? También es posible que estas proteínas transmembrana se puedan agregar, ¿vale? Ahí tenéis dos dibujos, tanto justo a la derecha y a la izquierda, se puedan agregar para formar como canales o poros, ¿de acuerdo?, orientando lógicamente sus zonas hidrófobas, a través de los cuales pueden pasar pequeñas moléculas y pequeños iones a través de la membrana, ¿vale? Otros van a actuar como transportadores, uniéndose a una determinada molécula o a un determinado ion para poder desplazarlo o bien hacia el interior o bien hacia el exterior de la membrana. Estas en cuanto a las proteínas integrales o proteínas intrínsecas. Y después tenemos otro tipo de proteínas, que son proteínas hidrosolubles y que se van a situar en la superficie de la bicapa lipídica. A estas proteínas se les va, superficie tanto interna como externa, ¿de acuerdo? A estas proteínas se les conoce como proteínas periféricas o proteínas extrínsecas, al contrario de las anteriores, ¿de acuerdo? Algunas de ellas se pueden unir a las proteínas intrínsecas y otras se unen directamente a los lípidos, ¿vale? ¿Está entendido? Algún tipo de proteínas periféricas van a actuar como enzimas, ¿vale? Y otras van a intervenir en procesos relacionados con la deformación celular, ¿no? Como, o mejor dicho, procesos en los cuales se produce deformación celular, como es el caso, por ejemplo, de la contracción muscular o como puede ocurrir también en caso de la división celular. ¿De acuerdo? Bien, esto en cuanto entonces a el segundo componente, que son las proteínas. Y el tercer componente son los oligosacáridos, ¿vale?, que también forman parte de la membrana y también lo veis en el dibujo. ¿De acuerdo? Los oligosacáridos, a diferencia de los otros, solamente se encuentran en la cara externa de la membrana plasmática. Se encuentran unidos a los lípidos y forman la unión de un oligosacárido con un lípido, forman los glucolípidos, ¿de acuerdo? Y también se pueden encontrar unidos a las proteínas formando las glucoproteínas, ¿de acuerdo? El conjunto de estos oligosacáridos es lo que se conoce como glucocálix, ¿vale? ¿Está entendido? Es importante que sepáis, porque y si tenéis alguna duda ya lo hemos visto en los temas de inmunidad que he grabado, es importante porque estos oligosacáridos van a variar según el tipo de célula y van a variar también de unos individuos a otros. Y por lo tanto va a estar precisamente en estos oligosacáridos de la membrana plasmática donde el sistema inmunitario va a diferenciar las células que son propias de las células que son extrañas, de las bacterias, ¿de acuerdo? Destruyendo por lo tanto estas últimas. Es decir, todo ello lo que van a reconocer precisamente los mecanismos de defensa van a ser esos glúcidos, esos oligosacáridos que se encuentran en la membrana, en la superficie de la membrana, y es lo que lo que permite identificar que esa célula es una célula del cuerpo y no es una célula extraña, ¿vale? Si tenéis alguna duda sobre esto, hay varios vídeos que he grabado sobre el tema de la inmunidad. También que sepáis que estos oligosacáridos actúan como marcadores biológicos, es decir, señalan, por ejemplo, en la membrana
los lugares de anclaje de otras células, o bien sustancias que van a influir en la actividad celular, como por ejemplo las hormonas, ¿no? Los oligosacáridos van a ser el lugar donde, por ejemplo, tipo de sustancias como las hormonas van a actuar para desencadenar acciones posteriores, ¿vale? Bien, pues ya hemos visto entonces un poquito la composición de la membrana plasmática, tanto en los lípidos como proteínas como oligosacáridos, ¿de acuerdo? Si tenéis alguna duda, por favor, comentádmela. Y como siempre, gracias por ver los vídeos y gracias por estar ahí.